Bueno, qué placer que se hayan quedado hasta aquí. Estos son los valientes, ¿no? Y los que realmente están comprometidos con el cambio de la transformación real. Esta va a ser una última conferencia muy experiencial. Así que lo que le voy a pedir es, como vamos a hablar de evitar el conflicto, y esto tiene que ver con incomodidades, vamos a incomodarnos. Primero se van a parar, así se relajan un poquito, y los que están atrás les pido que se vengan a los asientos de adelante. Así estamos bien cerquita, necesitamos de mucha gente cerca para poder interactuar. Vengan por favor, anímense. Los últimos serán los primeros, esa era la premisa, adelante. El resto por favor párense, estírense un poquito, ya son hora y pico, están sentados, así que arriba, a mover un poquito, oxigenar y demás. Que suenan todas las articulaciones, sabiendo que después tomamos un cafecito al final y aprovechamos el resto de la tarde, después de este hermoso evento. Por favor, los de atrás, hacia adelante, sé que se han parado, muchas gracias por eso. Anímense, vengan, hay lugar acá adelante, vamos, vamos. Necesitamos movimiento, bien cerquita, bien aplmazados. Adelante, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Allá hay 3, 4 personas que se volvieron a sentar. Adelante, vengan, vengan. Les prometo que los que se vienen para adelante no les voy a preguntar nada. ¿Sí? A los que se vengan y se animen son los que van a estar eximidos. Muy bien, ahí está. Muchas gracias por eso. Ahora sí se pueden sentar nuevamente. Ok, el doctor Guajardo y a través de él la fundación me han pedido que comparta con ustedes algunas reflexiones acerca de esta temática que se llama evitar el conflicto. Hemos estado en la cena conversando acerca de esa frase de evitar el conflicto. Yo sé que para Chile evitar tiene alguna connotación hasta política, ¿no? Entonces, simplemente para evitar suspicacias, ¿cómo? Evitar el cargo, ¿no? Era muy común. Entonces, simplemente para evitar suspicacias, es importante enfocarse en el subtítulo, que va a ser el foco principal de esta conversación con ustedes, y que tiene que ver justamente con cómo convertir la tensión organizacional en mejorar las prácticas, en mejora real, en mejorar la seguridad y en evolucionar la cultura de nuestras organizaciones. ¿Ok? Cómo utilizar, permítame el término, la tensión organizacional en metodologías, en condiciones, en, si se quiere, hasta herramientas para mejorar realmente, para aumentar la seguridad y para transformar nuestra cultura. ¿Estamos de acuerdo? Este es el convenio. ¿Qué vamos a hacer? Pensar y de alguna manera poder co-construir la idea juntos. Por lo cual les pido sus celulares guardados, los van a usar al final, bien, con lo cual ténganlos a mano porque los van a tener que usar, pero por el momento necesito 100% de atención justamente en lo que voy a ir reflexionando. Y el punto principal es este. Ayer hablamos mucho de que cambio no es transformación. Dijimos que una cosa es cambiar y otra cosa es transformarse. Bien, que hasta un camaleón puede cambiar para esconderse, camuflarse en un entorno nuevo, nuevas normas, nuevos directores, nuevos jefes, nuevas políticas, nuevas acreditaciones, pero nada de eso tiene que ver con transformarse realmente, que tiene que ver con incomodarse y con moverse del estado donde uno está hacia otro estado superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le genera así como cosita rara esa imagen? ¿Bien? Creo que es lo suficientemente gráfica, ¿no? O sea, esto de la transformación sin conflicto tiene que ver con eso, es roce, es incomodarse, es, ok, hay que indudablemente abordar algunas temáticas que nos van a hacer un poco de ruidos. Mejorar no significa que todos somos felices, ni significa que todos estamos de acuerdo, ni que todos vamos a salvar la vida de los pacientes, porque eso es una falacia. ¿De acuerdo? Es una falacia. Entonces, es importante entender que de esta lógica nos quedan básicamente dos soluciones. Si en las organizaciones no existe transformación sin conflicto, entonces nos queda polarizada una opción que es lo que existe es transformación consciente o lo que existe es un conflicto inconsciente u oculto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a experimentar esto. Pónganse en papel y piensen en la última reunión o en las últimas reuniones que tuvieron de lo que fuese, en lo que hayan tenido que en sus instituciones buscar un consenso junto con otros. ¿Ok? Y piensen si en esas reuniones algunos de ustedes no han estado en una reunión donde todos parecían estar de acuerdo dentro de la reunión, hasta que cruzaban la puerta del salón
y a los 2 días alguien dijo algo totalmente distinto a lo que habían acordado ahí. O peor aún, uno sale de ahí adentro y dice, ¿por qué no dije lo que tenía que decir? O otra vez este tipo de reuniones donde no se puede hablar porque siempre habla el mismo, o otra vez no se puede hablar de este tema porque ese tema no se toca, ¿bien? Y donde en definitiva uno sale de esas reuniones básicamente con estas verdades, donde se da cuenta que esas verdaderas conversaciones ocurren tras la puerta, no adentro de la sala de reuniones. ¿Es cierto? Ok, entonces, bienvenidos al conflicto invisible. El conflicto existe, lo están ocultando, lo están tapando, lo están edulcorando, están evitando tener conversaciones difíciles para generar mejoras reales. Es importante entender, entonces, que el verdadero problema no es que la gente no quiera mejorar. El problema no es que las organizaciones de salud fracasan por falta de conocimiento. El verdadero problema es que fracasan porque evitan tener las conversaciones que saben que deberían tener. Esa persona que no cumple las normas, ese pago que no se da, esa cantidad de gente que no tenemos, ese recurso que nos falta, esa norma que es incumplible, esa cosa que hacemos porque la hacemos, porque viene la acreditación, eso que no se habla, pero que todo el mundo murmura. ¿Ok? Entonces, las organizaciones dejan de crecer y de mejorar, no porque no sepan cómo, sino porque dejan de hablar los temas que verdaderamente importan para mejorar. Entonces, aquí es importante entender, básicamente, que la secuencia es más o menos así. Por favor, pido que se pongan en ese rol. Alguien vio algo y no lo dijo. ¿Cuántas veces ustedes dijeron y se callaron la boca? Vieron entrar a tal profesional y dijeron, mira quién está de guardia hoy. Escucharon una normativa y dice, y otra vez con lo mismo. Ven un procedimiento y dice, yo sé que eso no es así. Bien. Ven un auditor y dice, estamos escondiendo algo que tenemos que mostrarle. Alguien vio algo y se cayó. Lo siguiente que puede ocurrir es, alguien lo dijo y nadie escuchó. ¿Cuántas veces ustedes dijeron y nadie los escuchó? ¿Cuántas veces ustedes estuvieron en la posición de decir, eso yo lo dije 2 veces hace 3 meses? Ahora se vienen a enterar que está pasando esto. O alguien escuchó y no actuó. En Argentina para eso tenemos una frase, que probablemente aquí no exista, pero que se las comparto, que es básicamente la frase de, ¿y viste cómo es eso? ¿Bien? Levantan las cejas así y dicen, ¿y viste cómo es? El viste cómo es, no sé cómo es. ¿Cómo es? Viste cómo es, y de eso no se puede hablar, y a esa persona no le puedo decir, y a esa persona se ofende, y este tema es difícil, y este tema no se toca, y viste cómo es. ¿Lo escucharon? ¿Alguna frase parecida aquí? Ok, entonces, alguien escuchó y dijo, y viste cómo es. Así es la cosa. Así es la cosa. ¿Ok? Alguien actuó, dijo, no, así no puede ser la cosa. Alguien actuó, pero alguien se ofendió. La organización eligió la armonía y dijo, gente, haya paz, nos tenemos que ver todos los días, y entonces hay un único resultado posible. No ocurre la transformación. Porque las organizaciones dejan de hablar lo importante. Desde aquí tenemos que entender alguna cuestión. Nosotros en nuestro equipo de trabajo entendimos, en base a esto, que no había resistencia al cambio, que en verdad tal cosa no existe como la gente no se quiere mover de ahí y está cómoda con eso, sino que lo que hay es resistencia al conflicto. Déjenme contarles un caso. Hace poco tiempo empezamos a acompañar a una institución de salud en mejorar su nivel de excelencia médica. Ellos creían que estaba a un nivel de excelencia que no tenían, ¿bien? Y nosotros nos ocupamos de demostrárselo primero, para que puedan avanzar en realmente mejorar, tenían que entender dónde realmente estaban parados. Nos empezamos a meter en algunas reuniones técnicas y había un tema del que se hablaba poco y mucho. Poco era
siempre de la misma forma, mucho era siempre los mismos conflictos. ¿Cuál era el tema? No se ponía de acuerdo quién tenía que ir, qué equipo médicos y enfermeros, tenían que ir a reanimar a los pacientes que hacían paro cardiorrespiratorio al piso de intención general. Entonces se peleaban entre los de la terapia intensiva, la unidad coronaria y los de la emergencia. Y cada vez que se reunían había un conflicto. Entonces nosotros empezamos a rascar y dijimos, ¿por qué no hablan lo que tienen que hablar? Y rascamos, y rascamos, y rascamos, y nos dimos cuenta que habían dejado de hablar el tema y que se habían separado las reanimaciones por turnos y por acuerdo al número de habitación de donde geográficamente quedaba más cerca. ¿Me siguen? Cuando dijimos, ¿y cuál es el conflicto de que haya un equipo de respuesta rápida de uno o de otro lugar? Dijeron, no, porque en realidad, si siempre usamos los recursos nosotros y que estamos excedidos de tiempos de trabajo y la cantidad de gente y esto y esto y esto, e hicimos una sola pregunta. ¿Cuál creen que fue? Arriesguen. ¿Cuál? ¿Qué preguntamos? ¿Ideas? Vamos, ¿alguna? ¿Cuál? No murmuren, hablen fuerte. Habiten el conflicto, hablen fuerte. Quiero escucharlos. ¿Qué preguntamos? ¿Por qué no iban? ¿Cuántas? Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces tenía que ir el equipo? En el palo. Lo que le dijimos fue, ¿y por qué el conflicto? Y nos dijeron, porque son muchas las veces. Y a nosotros automáticamente desde calidad nos prendió una alarma. Y le dijimos, definí muchas. ¿Qué son muchas? Y nos dijeron, entre 7 y 10 paros cardiorrespiratorios por mes en internación general. Y nosotros le dijimos, ustedes no están viendo el conflicto real que hay detrás. Están haciendo mala medicina. Un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio en una internación general, de por sí es una alarma enorme, una bandera roja de próximo o potencial evento adverso o centinela. ¿Por qué? Porque ese paciente o estuvo mal internado con criterios que no debía y que tenía un nivel de complejidad más alto que el de internación general, o ese paciente estuvo dando signos prodrómicos 6 horas antes de que se iba a descompensar y nadie lo vio. Y se estaban peleando para ver quién le iba a reanimar. ¿Me expliqué? La gente no le tiene miedo al cambio, no quiere conflictos. Entonces evitan, cuando nosotros hicimos esta lectura, alguien dijo, eso ya lo habíamos dicho. Y otro más dijo, y ese tema ya lo habíamos tocado. Y alguien dijo, y yo ya le traje el paper, doctor. Y otro dijo, pero yo ya el director se lo había dicho. Y resulta que todos habían charlado este tema. Pero nadie se levantó a levantar la voz a decir, eso es mala medicina. ¿Me expliqué? Hasta sacamos de foco el conflicto por evitar, justamente evitar esto. Eso hemos aprendido. Y eso queremos mostrarle a ustedes como aprendizaje. Básicamente entendimos que hay un mito, una falacia en los que hacemos calidad. Y que la gran falacia de los que hacemos calidad es creer que las personas no cambian porque no saben. Cuando en realidad no cambian porque la mayoría de las veces esto implica atravesar conflictos con un otro. Y detrás de esta falacia, detrás de esta gran falacia, hay 4 o 5 supuestos en cascadas que empiezan de alguna manera a operacionalizarse de manera pragmática. Cuando ustedes tienen un programa de calidad y seguridad del paciente, dicen, bueno, ok. Y se empieza a dar cuenta que los conflictos que hay detrás, o los problemas que hay detrás, no son tales como los habíamos pensado. Por ejemplo, implementar una lista de verificación quirúrgica no es un problema técnico, es un problema político. ¿A quién le van a dar la potestad para tener la cirugía? ¿Y qué pasa si la instrumentadora dice, doctor, no podemos seguir? ¿Quién le va a dar esa potestad? No es como hacen el checklist, es quién tiene el poder político para actuar como barrera del queso suizo. ¿Me expliqué? Empoderar a la enfermería no es un problema técnico de calidad.
Es un problema político. ¿Qué significa empoderar a la enfermería? ¿Que tenga la potestad de decir, doctor, esa dosis está equivocada? ¿O decir, no damos abasto? ¿O estas no son funciones de cuidado enfermero? ¿Qué implica empoderar a la enfermería? Es un poder político, es un problema político. Trabajar interdisciplinariamente entre distintas disciplinas e incorporar al camillero o a la gente del sindicato en una reunión para hacer mejoras no es un problema técnico, es un problema político. ¿Quién le pone cómo le dice esto? ¿Ok? Y finalmente, bajo este mismo ejemplo y esta gran falacia de calidad, notificar eventos no es un problema técnico, es un problema político. ¿Qué eventos se notifican? ¿Quién puede notificar esos eventos? ¿Qué vamos a hacer con esos eventos notificados? Y si en esos eventos notificados hay una conducta imprudente, ¿qué vamos a hacer con ese profesional o con ese técnico? ¿Cómo de verdad vamos a tomar esto para gerenciar la seguridad del paciente en serio y no desde los papeles? Es un problema político. La falacia de la calidad es creer que la gente no quiere cambiar porque está cómoda en su status quo. Contrario a lo que quiere, la gente lo que quiere es conflictos. ¿Me expliqué? Entonces, díganme ustedes, ¿cuándo creen que realmente empieza un evento adverso? Arriesguen. Ya lo sabemos esto, ¿no? Arriesguen. ¿Cuándo empieza? Vamos. Bajo y empiezo de a uno con el micrófono. ¿Cuándo empieza? Queso suizo. ¿Cuándo empieza el evento suizo? El evento adverso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se retrasa de una norma. ¿Qué más? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando las prácticas de riesgo son seguidas. ¿Qué más? ¿Cuándo aún? Cuando me informo. ¿Cuándo más? ¿Cómo se ocurre un evento adverso? Cuando se permite que... Entonces, más allá de la teoría del queso suizo de predisponentes, riesgos, agujeritos, lo que hay que pensar es en reconvertir esta teoría en una secuencia de este tipo, donde hay un problema observado, y todos ustedes ven un problema todos los días de seguridad, un riesgo de seguridad. Hay silencio por la cultura, por el status quo, porque de esto no se habla, porque ¿qué vamos a reportarlo si no van a cambiar nada? Porque hay malestar, uno se siente mal con no reportar esto, ¿bien? Y empieza a haber malestar en la gente. Hay rumores y empieza a decir siempre lo mismo, pero viste que si ya lo reportamos 5 veces va a pasar otra vez y no va a hacer nada. Empieza a haber desgaste en todos nosotros, empieza a haber desconfianza entre unos y otros, empieza a haber normalización, esto es así, viste cómo es. Y finalmente hay un evento adverso. Miren, yo era jefe de seguridad de paciente del Hospital Austral, el primer hospital acreditado por Chain Commission en Argentina. En 10 años analizamos algo así como 15 eventos centinelas. Siempre, absolutamente siempre que hacíamos los análisis causa-raíz, miramos para atrás y siempre expresamos exactamente lo mismo. Y la expresión era una obviedad que iba a pasar. Era obvio que iba a pasar. No sé cómo no pasó más veces. Y si ustedes miran los eventos adversos y los miran para atrás, dicen, era obvio que iba a pasar. Entonces, entender básicamente que la mayor parte de los eventos adversos rara vez ocurren por errores técnicos solamente. Ocurren en general o nacen por conversaciones que jamás se tuvieron a tiempo. Déjeme contarle otra historia. En esa época en que me divertía siendo jefe de seguridad de paciente del Hospital Austral, una vez estaba en la oficina y me llega una noticia de un caso en una provincia argentina, colindante con Chile, en Mendoza, donde un bebé recién nacido había sido robado por una persona que se disfrazó de enfermera. ¿Le escucharon alguna vez un caso semejante en Chile? ¿En Temuco también? A mí me agarró la panic attack y dije, oh, si algo malo puede ocurrir, no sabemos cuándo ni dónde, pero va a pasar. ¿Ok? Fui con la noticia a la dirección y dije, perdón,
¿Cómo sabemos que no vamos a ser los próximos en salir en los diarios? Y que no nos va a robar un chico a nosotros. Porque nos roban un chico, nos dedicamos a vender chipá a la costanera. ¿Ok? Y me dijeron, ¿qué me respondieron? No pasa aquí, no. Aparte argentinos, no pasa aquí, no. ¿Ok? Entonces, ok, le dije, como seguridad de paciente, le dije, ¿y cómo sabemos que no pasa aquí? Y la respuesta fue, porque tenemos vigiladores en cada puerta, tenemos cámaras apuntando al sector donde hay bebés, tenemos tarjetas magnéticas y los papás se dan entrenados en saber quiénes son los médicos y porque tenemos... Ok, listo, muy bien, nos callamos la boca y creamos un conflicto. Instalamos el tema a través de un conflicto. ¿Qué hicimos? Usamos una herramienta llamada análisis modal de fallos y efectos. Miramos prospectivamente todos los escenarios posibles de fallo, encontramos 10 modos en que podía fallar esa seguridad que la institución decía y le pusimos detrás otra herramienta que es un Mystery Shopper. ¿Alguien conoce el Mystery Shopper? ¿Qué es un Mystery Shopper? La gran mayoría de ustedes se ha topado con Mystery Shopper en el supermercado y no lo sabe. Muchos de esos que están mirando precios no son compradores reales. Lo que hacen es simulan ser compradores y miran sus comportamientos, miran dónde están los precios, dónde están los... ¿De acuerdo? Son compradores misteriosos. Bien, muchos de esos conflictos que ocurrían en la vía pública o... Esto revela mi edad. En el banco, cuando íbamos al banco, que había alguno gritando y demás, son mystery shoppers. Que lo que hacen es tratar de vulnerar el sistema para ver si el cajero reacciona como debe reaccionar. Pero el cajero no sabe que es mentira. ¿Me siguen? Con esa misma lógica, dijimos, vamos a poner un mystery shopper detrás de un escenario del ANFE, del análisis modal, y vamos a robarnos un bebé. ¿Y cómo creen que lo hicimos? Fácil. ¿Vieron? Somos una organización criminal. Fácil. Vestimos a alguien, el disfraz más fácil de conseguir no es el de enfermera, es el de médico. Lo disfrazan con... y punto. Nosotros teníamos un médico allá que era muy gracioso y decía, si una persona vestida de médico va con un hacha, chorreando sangre, caminando por los pasillos del hospital, nadie le va a preguntar qué hace con el hacha. Es médico, punto, algo hará. Bajo esa misma premisa dijimos, y lo disfrazamos de médico. ¿Ok? Le pusimos el guardapolvo y le dijimos cara de póker, cara de seguridad, y le decís, y al vigilador, cámaras ocultas, y lo mandamos a ver si vulneraba el primer control. Básicamente esto fue así. El vigilador estaba sentado, vino la médica falsa caminando, el vigilador no esperó a que trate de buscar la tarjeta, se levantó, le hizo así, le dijo, ¡puc! Pase doctora, casi como un acto de reverencia. Pase doctora, le dijo, le abrió la puerta, ¿ok? Y entró. Adentro había un bebé nuestro, puesto al frente del office de la jefa enfermera, que es la única que sabía, ¿bien? La médica entró, sacó el bebé en la cunita, le dijo al grupo de médicos y enfermeros que estaban haciendo ronda, ¿qué tal? Hasta luego. Y se fue, y le dijeron, chau, hasta luego. Puerta de costado, secó el guardapolvo, se disfrazó de mamá, envolvió el bebé, bajó por el medio de la facultad y salió por una de las puertas que sabíamos que estaba abierta sin vigilador y se tomó el colectivo. Fuimos y le mostramos a la dirección. El ANFE, aburrido, estadística y demás, y atrás el video. Cuando vieron el video, le dijimos, nos van a robar un pibe. Y el director hizo así, levantó el teléfono, llamó a varios jefes y dijo, lo que a partir de ahora diga seguridad paciente es ley. Y le dijimos, blinden todas las puertas del hospital, cierren las ventanas, dirijan las cámaras. ¿De acuerdo? Conflicto. Instalamos un tema del que nadie quería hablar y del que simplemente decíamos, eso no va a pasar. ¿Fuimos claros? Entonces, es entender que los eventos ocurren como consecuencia de conversaciones que no se tienen a tiempo. Y si algo malo va a ocurrir, va a ocurrir. Eso es la esencia de la seguridad del paciente. ¿Ok? Entonces, desde esta lógica de entender dos premisas con las que quiero ir trabajando con ustedes para ir buscando, aterrizando en herramientas concretas que se puedan llevar.
La primera es la de seguridad psicológica. Bien, claramente, los mejores equipos no son los que no fallan, sino los que tienen seguridad para hablar y aprender del error. Seguridad psicológica. ¿Qué tanta seguridad vos tenés para poder decir lo que hay que decir y que no se te tiren encima diciendo es un montón? Y el segundo concepto es conciencia de situación, que básicamente es que en las organizaciones altamente confiables, altamente seguras, todas, no importa el rango, la disciplina que haya estudiado, son conscientes de la complejidad operativa y están en permanente alerta para identificar cualquier desvío del desempeño esperado. Y esto es básicamente lo que llamamos la sensibilidad de lo que algo podría fallar. ¿Ok? Entonces, desde ahí hay que entender que hay riesgos que son conocidos, que existen en nuestras organizaciones y que nosotros no los estamos abordando. Cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí son enfermeras asistenciales? Levanten su mano. ¿Quiénes atienden a pacientes de manera asistencial directa? Ok. ¿Adultos? ¿Niños? ¿Vos no tenés tu mano? No. ¿Atrás? Sí. Ok. ¿Tu nombre? Victoria. Gracias, Victoria. ¿Barandas de la cama? ¿Higienizás a los pacientes? Ok. Cuando vos bajás la baranda de la cama y te das vuelta para buscar las sábanas, ¿hay riesgo de que el paciente se caiga? ¿Qué estamos haciendo para evitar el riesgo? ¿Qué hace la organización para protocolizar ese acto de cuidado seguro, ese comportamiento seguro, para evitar que el paciente haga y se parta la cabeza cuando rola? ¿Me expliqué? ¿Fui claro? ¿Médicos hay aquí? Ok. ¿Prescriben? ¿Prescriben en historias clínica electrónica o en Excel? ¿Tienen botoncito de copiar y pegar? ¿Arrastran de un día para el otro? ¿Cómo saben que un medicamento suspendido no se lo va a dar la enfermera porque no vio el suspendido? La enfermera siempre se equivoca. ¿Ok? Y podemos seguir. Entonces, ¿cuántos riesgos conocen ustedes que existen hoy en cada una de sus organizaciones y que todos saben que están ahí? El monitor arriba de la cabeza del paciente, la mucama que limpia el piso de pasillo a pasillo con agua y que alguien se puede partirse la cabeza, el cirujano que entra al paciente como chorizo y que no hace el checklist o la frena, ¿ok? Alguien que entra y no se lava las manos como debe lavarse, etcétera, etcétera. Y que nadie aborda, porque, ¿viste cómo es? ¿Ok? Entonces, desde acá hay que entender, y para ir bajando concretamente herramientas, que el conflicto no es una pelea. El conflicto es una tensión, y escuchen esto, entre la realidad actual, ese riesgo de caerse, ese riesgo de error, ese riesgo de, y la realidad deseada. Es el puente. Si nosotros no instalamos el tema difícil, no hay manera de evitar que este riesgo actual desaparezca o baje a niveles tolerables. No hay forma, no ocurre por normas. Las normas no cambian conductas. No ocurre por protocolo, no ocurre por una acreditación, no ocurre. No ocurre si no hablamos unos a otros, si nos ponemos de acuerdo en cómo reducir ese riesgo y lo protocolizamos en serio, para que sistemáticamente sea así. Es entender que así como los puentes tienen estos tensores y que el puente existe como tal, básicamente porque administra esas tensiones, las organizaciones de salud en general, todas las organizaciones y la salud en particular, también tienen que administrar las tensiones. Y créanme que las tensiones se administran. El tema es quién las instala, quién habla, quién pone los temas para hablar, cuántos se callan. Entonces, desde aquí, nosotros hemos entendido básicamente que esto es como las raquetas de tenis, paleta de tenis, ¿ok? Que tienen esas redes tensionadas que sin la tensión justa no hay forma de jugar adecuadamente. ¿Bien? Es necesaria la tensión. Entonces, entendimos que la transformación no ocurre cuando aparece una norma o una solución. Ocurre justamente cuando una organización desarrolla esa capacidad permanente de gestionar la atención dentro de ella. Es una forma de gerenciar la institución, de gerenciar tus servicios.
de gerenciar tus áreas, de gerenciar tu cuidado. Es una forma permanente de entender el riesgo y de instalar los temas y de decir cómo avanzamos. Porque si no, siempre estamos en el mismo lugar, con los mismos riesgos. ¿Me expliqué? Entonces, claramente, ¿alguno conoce este concepto de Gravity Tensity? ¿Vieron alguna vez esta mesita? ¿Alguien la vio? Sí, me dicen. ¿La viste alguna vez, hombre? Ayer. Ok, ayer le apareció. El algoritmo es una cosa. Yo estaba buscando las imágenes y le apareció a ella. ¿Vieron cómo es? ¿Les querés contar cómo es esta mesita? Esta mesita no tiene soportes. Eso que ven ahí son cadenas. Si uno las baja de costado, se desarma. ¿Ok? Si uno las tensa, adquieren una antigravedad que permite poner hasta una planta arriba. ¿Ok? Y muchas, si las mueve, se mueven así como cadenas. ¿Las viste? Armar y desarmar. Uno las arma y las desarma. ¿Ok? Y es como mágica. Bueno, esto es lo que logran las organizaciones. Si la tensamos, soportan lo que necesitamos que soporten. Si la destensamos, es otra cosa. Cumple otra función. Entonces, 3 pasos concretos para evitar el conflicto. El primero de todos, y de alguna forma el paraguas, es entender que las organizaciones se transforman y empieza la transformación cuando alguien dice stop. Cuando alguien dice no. Cuando alguien dice esto está raro. Cuando alguien dice de esto tenemos que hablar. Ese comportamiento va a terminar mal. Este protocolo no está bien hecho. Esto está mal. Y saben que está mal. Cuando alguien dice, basta, porque esto termina en un evento centinela, termina en un evento centinela, tarde o temprano. Entonces, 3 grandes cosas que ocurren o 3 grandes pasos que ocurren en esta lógica de empezar a transformar. Uno es la cuestión de la conmoción. Cuando algo le incomoda, alguien ve algo, alguien escucha algo, alguien siente, percibe algo, se da cuenta, ¿ok? Y tomó una de estas actitudes. Uno explica, justifica, minimiza o la tapa. De aquí ya empieza el cambio real y depende de cada uno de ustedes. Lo segundo es cómo traducen eso que vieron y sintieron. Si realmente se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Bien? ¿Qué conflicto estamos evitando? ¿Por qué se están peleando allá? ¿O por qué no estamos hablando de esto? ¿Qué conflicto de fondo estamos evitando? Lo tercero es, ¿qué conversación estamos postergando? ¿De qué tenemos que hablar que no estamos hablando? ¿Quién tiene la con qué que no está hablando? Y lo tercero, para pasar a la acción, es la conquista. Y básicamente es hacer un nuevo acuerdo, decir, vos y yo no estamos de acuerdo en esto, pero por el paciente entendamos que la mejor forma es abordar esto, este cuidado, ¿sí? Listo. Bien, ya vamos a bajar bien al terreno de cómo hacer esto. Entonces, eso básicamente nos da una nueva forma de trabajar y una nueva identidad. Cuando nosotros trabajamos con las organizaciones no le decimos, los ayudamos a mejorar. Le decimos, los vamos a ayudar a hacer una nueva forma de medicina. Una nueva forma de cuidado. Van a aprender a hacer una forma distinta de medicina. No van a mejorar. El médico no va a entender que higienizarse las manos es un protocolo más. La enfermera no va a entender que verificar doblemente es una acción más de trabajo, sino que van a entender que la buena medicina o el buen cuidado es sí y solo sí, antes de tocar al paciente, se lava las manos, o no es buen médico, y sí y solo sí, antes de poner clic en una bomba de insulina, hace un doble chico con alguien más, o no es un buen cuidado. Es una forma distinta de pensar las cosas. No es un protocolo más, o una norma más, o una acreditación más. Es básicamente entender que se transforman no cuando resuelven problemas y protocolos, sino que se transforman cuando aprenden a sostener estas tensiones permanentemente. Entonces, concretamente, para ir cerrando, algunas ideas de cómo entrenarse en esto, o cómo empezar a desarrollar la capacidad. Porque créanme, es una capacidad que se desarrolla. Bien, es una capacidad que se desarrolla. Entonces, algunas pistas para empezar esta tarde mismo. Primero, entender que no
nos estamos poniendo en peligro. Que no es la activación del cerebro primitivo donde huimos ante, sino que en realidad aquí lo que hay no es un peligro, sino es una incomodidad, punto. Decirle al doctor Guajardo, no estoy de acuerdo con vos, no es poner en peligro mi estatus, mi prestigio, mi profesión, mi trabajo, es simplemente decirte, che, con todo el respeto que tengo, Hugo, no sé si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué pasaría si te invito a tomar una cerveza y qué pasaría si? ¿Ok? Sé que hay personas que son muy difíciles para conversar y quizás haya que entender que yo no soy el intermediador validado para él. Quizás tenga que hablar con Alex, decirle, che, Alex, vos que lo conoces bien, ¿sabés qué me preocupa? Estoy inventando, Hugo. Que no está durmiendo, que está... o sea, se va a infartar. ¿Por qué lo...? Porque si yo le digo, me vas a sacar corriendo, quizás yo no sea el interlocutor válido, pero hay otro que sí, hay otro que valida. Y quizás la inteligencia tenga que ver con eso, con entender quién es el interlocutor válido de esa persona difícil. ¿Ok? El segundo componente es cambiar la pregunta, no hacernos la pregunta de quién tiene razón. Y por acá está la cofundadora de Alquimia, que es mi mujer, que ya sabe que no le gusta que yo la nombre, que la mencione, que haga chiste con esto, ya después la pago las consecuencias. Pero esto es un típico tema de parejas. ¿Quién tiene la razón? Cuando uno se pone a discutir. Y acá la pregunta no es quién tiene la razón, es ¿qué problema estamos intentando? ¿Estamos intentando? Primero, ¿estamos intentando solucionar un problema o no? ¿O es pelea por deporte? Dos, ¿qué problema de fondo estamos intentando resolver? Entonces no importa tanto si ella o yo tienen razón, es ¿qué se está discutiendo? Y a veces está bueno decir, espera, ¿qué estamos discutiendo de verdad? Porque vieron que a veces uno escala y escala, ¿no? ¿Ok? Y el tercer componente tiene que ver con buscar aliados. Entonces, no es la frase ¿quién causó esto? Sino ¿quién puede ayudarnos a resolverlo? ¿Qué otra persona tiene que venir a ayudar a resolver este problema? ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas cuestiones como bien concretas. La primera es preguntarse a ustedes, la conversación que están evitando, ¿cuál es? La de hoy, ¿cuál es? Entonces, esa conversación quizás básicamente sea no aprender una nueva herramienta, nuevas técnicas y demás, sino entender básicamente que detrás de esa conversación que hoy no están teniendo, probablemente esté la próxima mejora o el próximo paciente que no va a sufrir daño. ¿Qué se están callando? Porque eso tampoco es buen cuidado. Eso tampoco es hacer seguro al paciente. Hacer seguro al paciente no es hacer protocolos. Es de verdad brindar un entorno seguro para las personas. Y esto es brindar un entorno seguro a las personas. Decirle, Doc, no es correcto lo que estamos haciendo. De la forma que lo estamos haciendo, vamos a equivocarnos. No me hables cuando estoy preparando medicamentos, porque me distraigo. Higienizate las manos. No me escribas la forma así, porque yo interpreto que es furosemida y por eso otra cosa. ¿Cómo podemos hacer para que vos no pierdas tiempo, pero para que yo te pueda interpretar bien y no suponga? ¿Ok? Entonces, entender eso primero. ¿Cuál es la conversación que yo hoy no estoy teniendo? Y lo segundo es entender básicamente que probablemente el conflicto es un portal hacia el cambio cultural, que es, hay que atravesarlo, que no hay forma de generar una transformación real en las instituciones si no atravesamos el conflicto, si no abordamos esas cuestiones de las que venimos hablando. Entonces, en esto de entrenar esa habilidad, hay cuestiones como bien concretas que tienen que darse. Lo primero es, como toda habilidad, yo no puedo salir a correr una maratón, sino tengo que empezar a bajar de peso, a comer mejor, a dejar el alcohol, a hacer un poco de ejercicio, correr todos los días, un poquito más. Esto es igual, ¿de acuerdo? Entonces, es empezar a entrenarse con pequeños conflictos, pequeñas discusiones, pequeñas cosas cotidianas. No intenten cambiar la faz de la Tierra de hoy para mañana. ¿Ok? Ese problema que tienen ahí lo tienen hace 15 años. Calma, de a poquito. Ahora, si hay cosas que son importantes, porque en ese aprendizaje vamos enseñándole a la organización a pensar y a conversar diferente. Entonces, 4 o 5 cosas que sí son importantes. La primera es la más difícil. Piensen en este momento
en esa persona que todo el tiempo les cascotea el rancho. El que cada vez que ustedes proponen algo dice, no, pero no va a funcionar. Y uno dice, otra vez este tipo, esta mujer diciendo que no va a funcionar. Y es la que pone por las ruedas. ¿La tienen? ¿Sí? Allá me están poniendo un nombre y apellido, mira. ¿Te lo tienen, no? Se está rascando así, tienen así todo, tres personas, ya sé de quién habla. O sea, todos tenemos esa persona que es el inquisidor, el detractor, el opositor, el que nos saca las casillas, el que... Ok, la primera estrategia es incorpórenlo a la discusión. Porque algo tiene para decir. Mal, probablemente. Pero algo está viendo que ustedes no están viendo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué está viendo que yo no veo? ¿Por qué piensa de esa forma? ¿Es patológicamente un negador? ¿O de verdad está viendo cosas que yo no estoy viendo? Y pensar qué está diciendo y no quién lo está diciendo. Entonces, incorporen, acerquen, denle la oportunidad a las personas que siempre les tiran piedras en el camino. Lo segundo es, llamen a los dueños de los procesos. No intenten ustedes solucionar todos los problemas. Hace un tiempo estaba en una organización haciendo una auditoría y yo sabía que teníamos grandes problemas con el sindicato. ¿Tienen grandes problemas con el sindicato aquí también? Ok. Entonces, allá están para defender los derechos del trabajador, y muy bien lo hacen, y también hay una parte que es compleja, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Sabíamos que iba a ser auditoría y sabíamos que se nos iban a tirar encima. Entonces, lo que hicimos fue llamar a los dueños del proceso. ¿A quién llamamos? A los delegados. ¿Delegados le llaman aquí? ¿Sí? ¿Al representante del sindicato? Al dirigente. ¿Ok? Llamamos al dirigente. Cafecito. Dijimos, vamos a hacer una auditoría porque las autoridades nos pidieron hacer un diagnóstico de situación para buscar mejoras. No estamos buscando ni culpables, ni fallas, ni... Entonces, nuestro método te lo vamos a revelar solo a vos. Y el método es este. Primero observamos y de la observación interpelamos a la persona para que la persona aprenda del fallo que está cometiendo en el proceso que está metido y la necesidad que tiene para mejorar. ¿Ok? Ok, dijo. Entonces, te vamos a pedir un favor. Todo este informe te lo vamos a pasar primero a vos, para que vos trabajes por los derechos de tus trabajadores. Porque si van a necesitar un programa de capacitación, lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar con ustedes para que, ¿ok? Pero a cambio te vamos a pedir, no intervengas. Solo venite al lado nuestro y escuchá lo que vamos a preguntar. Te lo vamos a hacer a vos primero la pregunta. Entonces, lo traíamos al lado y le decíamos, ¿ves a la persona que limpia el piso? Fíjate lo que hace. Se puso los guantes y ahora, ¿qué hizo? Agarró el trapo de piso. ¿Y qué hizo? Lo sumergió en el balde. ¿Y qué hizo? Agarró el palo y está limpiando. ¿Con qué agarró el palo? Con los guantes. ¿Está mojado? Sí. Fíjate lo que hace con los guantes. Yo le abrí la manija de la habitación. Le dije, ¿viste eso? Acaba de contaminar la manija. ¿Ok? Entonces, eso es una falla, pero aparte se lleva bichos para su casa y su hijo. ¿Qué crees que necesita? Capacitación, me dijo. ¿Ok? Y automáticamente le preguntamos con toda la delicadeza a esa persona sobre el proceso hasta que entendió la falla. ¿De acuerdo? Entonces trajimos a los dueños de los procesos. Son los conocedores fundamentales de lo que pasa en terreno. No los excluyen. No hay forma de transitar y evitar el conflicto si no traen a la gente que conoce desde la base, no a los jefes que hacen los protocolos y los hacen cumplir, a los que ejecutan el trabajo. Conocimiento fundamental, tráiganlos. Lo tercero es 595. Esto es un aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los últimos 15 años, que es básicamente 5% de innegociable, 95% de negociable. 5% de innegociable. Sí o sí hay que hacerlo así, dentro de este margen. 5%. 95% de como crean conveniente. ¿Cómo creen que lo pueden hacer de mejor manera? Sí o sí hay que identificar a los pacientes con dos datos, sí o sí. Nombre y apellido
y algún otro dato que está en la historia clínica. Fecha de nacimiento, DNI, cédula. ¿Ok? 95% de como quieran. Pulsera de papel, de metal, de plástico, tatuaje invisible. ¿Qué creen que es lo mejor para ustedes? ¿En su cultura, en su inversión, en su comportamiento? ¿En qué creen? Codiseñemos 595. Juntos, instalando el tema, no nos podemos mover de acá, no podemos hacer 5 datos o un dato o el nombre del médico o el número de habitación. No, 5% innegociable. Ahora, 95, díganme cómo. Y el gran error de los líderes de calidad de seguridad del paciente es intentar diseñar desde el escritorio los comportamientos de la gente. No los van a cumplir. Porque no ocurre así. ¿Ok? Y el último componente, miren, tuvimos un caso una vez, en una institución teníamos que aumentar la adherencia a verificación de la identidad. Y habíamos implementado muchas estrategias y nos faltaba una, que era colaborar en equipo junto con el paciente y que el paciente sea una barrera más, la última. ¿De acuerdo? Entonces, 595. Dijimos, el paciente tiene que ponerse en conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo para que sea la barrera real, que es el mayor interesado en esto. Entonces, antes de hacer nada, fuimos a un auditorio médico y le dijimos, le vamos a preguntar al paciente si ustedes miraron las pulseras antes de hacer el examen físico. Y a las enfermeras dijimos, y les vamos a preguntar si la última enfermera que ingresó a medicarlos miró la pulsera y le preguntó verificó la identidad antes de administrar el medicamento. Se armó la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? 5% innegociable. No nos vamos a mover de acá, porque sabemos que es una estrategia que va a funcionar y que está evidenciada. ¿Cómo quieren que la diseñemos? Y juntos diseñamos cartelería donde le explicábamos suavemente a los pacientes que usar pulseras era importante, que nosotros hacíamos las cosas bien y que estaba, pero que así todo queríamos incorporarlos y nos pidieron que antes de entrar a la habitación les avisemos a ellos. Y así lo hicimos. Pero el solo hecho de saberse evaluados hacía que aumente el nivel de adherencia. ¿Me explico? Y los pacientes se sentían absolutamente incorporados y nos agradecían de cómo los estamos cuidando. ¿Fuimos claros? 5.95. Y finalmente, para terminar, duro con las ideas y blando con las personas. El problema no es el otro ser humano. El problema es el problema que tenemos que resolver. Duro con las ideas y blando con la otra persona, con la que tenemos que seguir trabajando, con la que también padece cosas en el entorno de trabajo y todo lo que hemos visto en estos días de congreso. Entonces, finalmente, un mensaje para aquellos que hacen calidad y son jefes de servicio. Levanten la mano los que son parte de un equipo de calidad o jefes de un equipo de trabajo. Ok, para ustedes este mensaje. Lo primero es entender que las organizaciones, y recordar esto, siempre son una red de conversaciones. No son el edificio, el organigrama, las normas o la acreditación. Son una red de conversaciones entre nosotros. Y de acuerdo a cómo tratemos esa red de conversaciones es cómo avanza el nivel cultural y la transformación y el nivel de seguridad. Y lo segundo es, cuando ustedes siguen incorporando más técnica, más estrategias, más análisis causa-raíz, más cursos de está perfecto, pero cuando siente que más saben de calidad o de liderazgo y menos impactan a la gente, es un buen momento para preguntarse si no es que no están faltantes de habilidades blandas, entre comillas, ¿ok? Que tiene que ver con esto de lo conversacional, que tiene que ver con esto de lo relacional, que tiene que ver con esto de cómo hacemos para que de verdad podamos trabajar en equipo y no solamente cómo diseñamos normas o tenemos buenos métodos de trabajo. ¿Ok? Entonces, quiero terminar, ahora sí, tomen su celular, abran un chat para ustedes mismos o una nota, ábranlo, bien, abran un chat de ustedes mismos hacia ustedes mismos de WhatsApp o una nota y tómense 10 segundos para pensar esta pregunta y anoten la respuesta. ¿Cuál es la conversación que sé
que debería tener y hoy sigo postergando. Es una nota para ustedes. No la tienen que contar en voz alta. Se la llevan del Congreso. Esto es aumentar el nivel de seguridad. ¿Cuál es la conversación que ustedes saben que tienen que tener y que no están teniendo, que no están dando y que en los próximos meses o semanas ustedes deberían buscar la forma de empezar a dejar de procrastinarla para aumentar de verdad el nivel de seguridad? Quiero terminar con una frase que ya es muy conocida, donde básicamente decía esto de cuando se piensa en utopías o se piensa en cambiar el mundo, siempre hay que pensar que esa frase decía que cada pequeña cosa, en cada pequeño lugar, haciendo cada pequeña acción, cambia la faz de la Tierra.